Bien, un saludo para todos. Soy el profesor Rubén Darío, director de eventos académicos del Instituto Cultural Iberoamericano, quien fiel a su filosofía educativa y solidaria, estableció un ciclo de conferencias magistrales, ¿cierto? Y en este programa de entrevistas académicas, conversando con el profesor Rubén Darío. Y hoy, y le damos la bienvenida a nuestros seguidores, seguidoras que se van conectando, que están allí siempre conectados y siguiéndonos en nuestro programa. Gracias por sus aportes, nos ayudan a crecer más cada día. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Ibiza Melián. Ella es una doctora en ciencias jurídicas, es española, es graduada en Derecho, especialista en mediación civil y mercantil. Dispone de un máster universitario en Derecho de la Administración Pública, otro máster en Comunicación Política y Empresarial y un máster en Asesoría y Gestión de Inmuebles, aunque inicialmente en camino a su formación hacia el sector turístico, especializándose en el área de agencias de viaje, al ser técnico superior de agencia de viajes. Desde el 14 de junio del 2003 hasta los comicios del 2015 fue concejal municipal. Es autora de diversos libros publicados. De igual modo, artículos, sus artículos han sido enviados en revistas de gran impacto, tanto en el ámbito jurídico como en las ciencias políticas. Y tiene pues mucha participación en las redes que ahora vamos a poner allí en la medida en que vamos avanzando en la entrevista. Y bueno, es un placer para nosotros tener a la escritora Ibiza Melián. Bienvenida, Ibiza. Muchísimas gracias, le agradecí yo por darme la oportunidad por conversar con ustedes. Bien, entonces primero quiero que nos cuentes un poco sobre ti, cómo nace ese, digamos, interés por estudiar las ciencias sociales. ¿Qué te llevó? Cuéntanos un poco tu camino académico. Sí, yo quiero decir que además lo tengo en mi web. Yo empecé trabajando en el mundo del turismo y el turismo es una de las profesiones más bonitas porque al final yo siempre digo que tu misión es intentar hacer felices a los demás. Y yo creo que pocas profesiones pueden decir eso. Tu misión es hacer que se sientan bien los demás y que sean felices. Y todos cuando nos hemos ido de vacaciones o a algún sitio hemos recordado esa felicidad. Entonces yo creo que en esa implicación a los demás, a partir del mundo del turismo, fui además, quiero decir también de la zona donde vivía, fui presidenta de la asociación de vecinos, porque yo siempre he pensado que hay que ser proactivos, que cuando queremos algo, no hay que decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer, sino nosotros intentar aportar nuestro granito de arena. ¿Qué hacemos nosotros por intentar ese cambio? Bueno, pues a partir de ahí fui concejal, a aportar mi experiencia como en el turismo, fui concejal de turismo de localidad donde estaba, además ostenté diferentes carreras y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, pues voy a intentar ver cómo podemos mejorar el sistema y hacer que todos seamos más felices y que podamos incluso avanzar como sociedad, ¿no? Avanzar como sociedad y comunión, porque en España tenemos como una lacra o como, digamos, como, como si fuera un castigo desde hace muchísimos años que se nos dicen las dos Españas, ¿no? Una que se enfrenta a la otra continuamente. Tenemos a Goya con ese famoso duelo a garrotazo y yo creo que al final la fortaleza de un país es las personas, es su capital humano y gracias a su capital humano puede avanzar. No tienen que pensar lo mismo porque es imposible que todos pensemos lo mismo. Si pensamos lo mismo seríamos una dictadura, no una democracia y por una y sencilla razón, porque dice la ciencia que aunque todos escuchemos lo mismo, al final interpretamos cosas distintas. ¿Por qué? Porque al escuchar las palabras nosotros las pasamos por nuestro filtro de nuestra experiencia vital y la experiencia vital de cada persona es completamente distinta. Entonces, todos interpretaremos distintas cosas, pero bajo esas singularidades tenemos que mantenernos unidos y crear una concordia y convivir dentro de una sociedad. Entonces eso me llevó a plantear cómo podíamos mejorar nuestra sociedad, cómo podíamos avanzar y cómo podíamos prosperar, porque mi amor por el turismo, esa pasión por el turismo, veía que al final estaba implicada con muchísimas más cosas. Y más, yo soy de Canarias y nuestro principal motor económico, nuestro maná, es el turismo. O sea, nosotros si no hay turismo, lo pasamos bastante mal. Es más,
cuando fue la pandemia, así fue. No hubo turismo y el Producto Interior Bruto, la situación de Canarias fue bastante complicada. Entonces, como nosotros en el turismo vemos que es nuestro leitmotiv, nuestra forma de vida, para que podamos avanzar y generar, tenemos que arreglar otras cosas, que es la sociedad, cómo estamos articulados y cómo podemos mejorar. Entonces, a partir de ahí hice una investigación que fue mi tesis doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas, sobre qué nosotros veíamos, Transparencia Internacional, que los países del sur de Europa y por ende Latinoamérica, porque somos hermanos, al final somos, Latinoamérica es heredera cultural de España y Portugal, y nos guste o no nos guste, estamos hermanados, tenemos, digamos que la sangre corre por nuestras venas, corre la misma sangre, y muchas veces padecemos también las mismas virtudes, pero también esos pequeños defectos. Entonces, esos pequeños defectos es los que debemos tratar de corregir. Y a partir de esa investigación y viendo que Transparencia Internacional decía que los países del norte de Europa y Norteamérica tenían menos desviaciones del sistema y en el sur de Europa y lo que es Latinoamérica teníamos más y además éramos presa fácil de que hubiese desajustes en los sistemas políticos, de que la separación de poderes no se garantizase y eso nos lleva digamos, a que no podamos realizar nuestro proyecto vital porque vivimos en sociedad y vivimos bajo un paraguas. Y si al final no se organiza bien la sociedad, nosotros no podemos desarrollarnos individualmente. Bueno, pues a partir de ahí hice un trabajo de investigación. Una parte de la investigación fue de sentencias del Tribunal Supremo española, sentencias firmes, de ver qué pasaba, cuál era el modus operandi de la corrupción en España, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba exactamente? Y después, una segunda parte, bueno, pues esto tiene que, ¿por qué España, Portugal, Italia, Grecia y por ende Latinoamérica padecemos males muy semejantes? Porque ¿qué pudo haber ahí? Si somos hermanos y partimos de la misma cultura, ¿qué pudo haber ahí? Bueno, pues empecé a indagar sobre nuestra raíz religiosa y filosófica, ¿no? Y cómo teníamos una manera diferente de entender el mundo y el ser humano que lo que es el norte de Europa. Y corrí tirando de ese hilo, indagué y dije, bueno, pues, ¿cuál es la raíz de nuestro pensamiento occidental? Empecé en Egipto, como en Egipto de ese pensamiento occidental pasa a la antigua Grecia, determinado modo de pensamiento de la antigua Grecia, cuando cae el imperio romano de Occidente. Se mantiene oculto porque digamos que el cristianismo, el que hace ese heredero cultural del imperio romano, pero todo ese pensamiento, digamos, socavado, que en ese momento no se le llamó el pensamiento ortodoxo, sino heterodoxo, ¿no? Ese pensamiento que era de conexión directa con la divinidad, que era el pensamiento pitagórico, que era el pensamiento secreto de Platón en sus cursos acerca del bien, al final vuelven a recalar en Europa en el Renacimiento con Pico de la Mirándola y cómo ahí, a partir de ese momento, ese pensamiento se filtra en determinadas corrientes de las que beben las élites políticas del norte de Europa y desarrollan un sistema político diferente al sistema político del sur de Europa. Digamos que en el sur de Europa no se dejó penetrar ese pensamiento que no era ortodoxo ni en Latinoamérica y por eso desarrollamos diferentes males. Bien, tú naciste en Arrecife, ¿cierto? Sí. En ese lugar, digamos, ¿qué tanto determinó el contexto en el que tú creciste, en el que tú fuiste haciendo tu infancia, tuviste tu infancia, después el colegio, todo ese contexto donde estabas, donde te desarrollaste, digamos, tuvo eh, influencias para que tú fueras eligiendo lo que ibas a hacer. ¿Cómo determinaste estudiar lo que hiciste o tu línea de investigación? ¿Cómo fue que encontraste tu vocación? Mira, yo tengo que decir que a mí siempre me apasionó escribir y siempre me ha apasionado el relacionarme con los demás. Decía Aristóteles que somos seres social naturaleza, ¿no? Y yo creo que esa es la base. Además, los canarios nos visitan por nuestra hospitalidad, ¿no? Por darnos a los demás. Tenemos, Exacto. digamos, tenemos el mismo carácter quizás que en Latinoamérica. Yo siempre digo que además tengo dos cuñados colombianos Ajá. en Fuerteventura y en Canarias hay muchísima gente de Venezuela, de Cuba. Es más, los canarios
como pasó en el resto de España, ¿no? En épocas de crisis en España nada, y muchos españoles emigraron a Argentina desde Galicia y los canarios lo que fue a Venezuela y también a Cuba. O sea, que siempre hemos estado ese, hermanado y además como hemos visitado, nos visitan muchísimos turistas, digamos, que estamos bañados por esa tricontinentalidad con el norte de Europa, con África, con América, nos lleva a ser mucho más, quizás mucho más abierto, ¿no? Y esa, Claro. digamos, inquietud y ese querer avanzar. Pero además de decir que, bueno, que como decíamos, el turismo es nuestro maná y de ahí empezó todo, Ah, también me apasionó desde el principio escribir, siempre desde muy bien. pequeñita, porque yo tenía una bisabuela que era muy adelantada para su época, ella se quedó viuda pronto y siempre para su época ella sabía leer y escribir, cosa que en España sabemos que sabía en las épocas pasadas, adolecía de muchísimo analfabetismo, no había medios y la gente no, muchas veces no tenía posibilidades de aprender a leer ni escribir, ni siquiera ir a la escuela, con lo cual siempre hemos visto ese retraso, ¿no? Con respecto a otros países y más en situaciones tan pobres en sitios tan pobres como en su momento antes de llegar al turismo era Canarias. Pues ella sabía leer y escribir y además ella siempre nos contaba cuentos. Mi primo es periodista y siempre nos contaba, los dos eran los más pequeños y siempre nos contaba cuentos. Y además, yo nací en Arrecife porque mi familia materna es de Arrecife, pero mi familia paterna es de Fuerteventura, que es una isla que está justo al lado. Entonces, en Fuerteventura, en el norte de la isla, hay una montaña que es una montaña telúrica, como puede ser el Teide o como pueden ser otras montañas a nivel internacional, de esas montañas que se llaman sagradas, ¿no? Y donde supuestamente pasan cosas. Bueno, Exacto. pues de esa Sí. montaña que hay en Fuerteventura y además que lamentablemente es famosa ahora por otras cosas, por un proyecto que se quiso hacer y no sé, pues bueno, no viene a cuento, se decía que en esa montaña se reunían las brujas. Ve, Entonces, era una montaña sagrada donde desde los aborígenes, es verdad que es de esos lugares que son más telúricos como puede ser el Teide en Tenerife, ¿no? Y donde probablemente había ritos, donde se reunía la tribu, donde probablemente irían los chamanes a conectar, intentar conectar con la divinidad. Bueno, pues lo cierto es que quedó ese trasfondo de que ahí se reunían las brujas y mi abuela siempre nos comentaba cuentos de brujas, ¿no? Ella siempre decía que al final las pobres brujas lo único que eran mujeres que las tenían tan encorsetadas que la única forma que tenían de reunirse y poder tener un poco de aire de libertad era, aunque las estigmatizaran, reunirse de esa forma, ¿no? Pero bueno, mira, tú escribes ficción y escribes obviamente tus textos, tus investigaciones, y historias, ¿sí? Digamos que yo, cómo es yo ese escribí, proceso antes de entrar al tema eh, de tu escritura, de tu experiencia pues en todo este tiempo. Tu proceso creativo, digamos, cuéntanos cómo es ese proceso creativo para escribir ficción, ¿sí? ¿Cómo qué realizas antes? ¿Qué trabajo hay antes de sentarse a escribir? ¿De dónde surgen todas las historias? ¿Qué tan determinante fueron esas historias que te contaba tu abuela y que te leía, ¿no? sí. Las primeras lecturas. ¿Cómo es ese proceso creativo de Ibiza? Yo tengo que decir que toda mi temática, yo escribo lo que es ensayo y ensayo novelado. Y toda mi temática, si lees mis libros, unos son como una continuación de otro. O sea, el tema al final siempre es el mismo, ¿no? Todos Ujú. los textos tratan de la individualidad del ser humano, de esa aspiración de libertad y de esa aspiración de encontrar su situación en el mundo, ¿no? Dicen que venimos con un propósito a este mundo y al final nos pegamos toda la vida buscando cuál es nuestro propósito, ¿no? Pues de eso tratan los libros y de intentar, como decimos, mejorar el sitio donde viven. Por ejemplo, mis libros están aquí detrás, los pueden ver Sí, ahí. Tengo ensayos, ensayos novelados, relatos, pero siempre desde esa perspectiva. Y si vemos aquí los libros, por ejemplo, Transfórmate en un héroe, que es uno de los últimos, habla de esa aspiración del ser humano
de encontrar su posición en el mundo. ¿Quién es en el mundo? Hay un famoso cuadro de un pintor francés, Paul Gauguin, que viene a decir el Ajá. título ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y esa es la perspectiva. Entonces, Transformate en un héroe es a través de ensayo lo que habla de esa volver al origen. Volver al origen. ¿Dónde están nuestras orígenes? ¿Dónde están nuestras raíces? Entendernos a nosotros mismos. Y a pesar que en los ensayos novelados, a lo mejor lo envuelto en un relato, siempre también he buscado eso. ¿Por qué? Porque decía Santayana que si no entendemos el pasado, volveremos a cometer los mismos errores en el futuro, ¿no? Entonces, tenemos que conocer nuestras raíces, quiénes somos y mejorar, porque al final estamos para mejorar conjuntamente y compartir como estamos haciendo hoy. No tendría Sí, sentido quizás el existir si no avanzamos, ¿no? Si no mejoramos con personas y mejoramos en conjunto. pero dinos de pronto con detalle, sí, perfecto, con detalle cómo escribes, cómo es tu proceso, es decir, tienes una brújula, tienes una agenda, escribes todavía con lapicero o con lápiz, tienes un borrador o solo utilizas la computadora, te vas, investigas, bueno, ¿cómo es ese proceso un poco? Sí, yo soy muy metódica, tengo que decir. Yo soy muy metódica y además mi marido dice que ya no nos caben más libros en la casa. Ajá. Los ladrones aquí no se van a llevar nada porque lo único que hay es libro. Pues se van a llevar mucho, ¿eh? Mm, Yo soy de las que suelo siempre comprar libros y soy muy metódica. Lo que hago primero que nada es documentarme. Y además, como digo, perfecto. he tratado desde hace muchos años, uno de mis primeros libros fue Historias de un pueblo y trata del pasado de España, ¿no? De por qué los monos, de por qué de una chica que tenía problemas en un pueblo, ese pueblo vivía como no lo entendía, cada vez iba peor la situación en el pueblo, unos enfrentados contra otros, y al final iba indagando y se daba cuenta de cómo fue la historia de España y por qué ellos vivían así, ¿no? Pues al final de esos temas siempre se han vuelto a tocar, ¿no? Por ejemplo, en ese libro yo hablaba del krausismo español, pues lo he vuelto a tocar en libros posteriores, ¿no? De esa raíz, de esa simiente. Entonces, mi proceso es, yo me he documentado mucho. Me documento mucho cuando voy a escribir un libro. Lo primero que hago es buscar bibliografía. Cuando se hace una investigación, esto se llama estado del arte o estado de la cuestión, recapitular toda la bibliografía, todo de personas que hayan hablado sobre ese tema y estudiar sobre ese tema para hacer después, bueno, eso en investigación se llama un análisis documental, pero además un análisis hermenéutico, ¿no? Intentar entender, comprender la esencia de esa escritura y después hacer un análisis interpretativo, nosotros aportar nuestra reflexión y aportar, coger ideas y nosotros avanzar a partir de ahí. Como dice, todo se construye, todos vamos a hombros de gigantes, lo que podemos aportar cada uno es muy poquito, pero si sumamos lo que nos vamos subiendo uno en el conocimiento del otro y cada uno aporta un granito de arena, al final llegaremos a un gran sitio. Entonces, yo soy muy metódica. Escribo además en ordenador, tengo que decir, sí escribo en ordenador, pero también soy de la antigua escuela. Lo que hago es escribir en ordenador, hago una estructura, yo lo primero que hago una estructura, es más, suelo hacer primero que nada una introducción incluso apartado, y después ya ir escribiendo sobre ese apartado aunque vaya evolucionando. Y cuando incluso he escrito ensayos novelados y tengo personajes, lo primero que hago es qué personaje voy a hablar en este libro y detallar mucho los personajes para que no pase, como decimos eso, que le pusiste los ojos azules al principio y después se los cambia por marrones, ¿no? O cosas de estas. No, no te oigo ahora, no te oigo, Darío, ahora no te oigo. Sí, no, que se perdió este personaje y que se hizo, ¿no? No volvió a salir. Bien, mira, Exacto. bueno, Y tus soy muy libros, metódica en eso. tus Y investigaciones van hacia... Sí, lo que sí hago es todavía, por ejemplo, hay gente que dice, yo escribo todo de corrido y al final voy para atrás. No, yo no hago eso. Yo escribo a lo mejor dos o tres párrafos, pero corrijo, recorrijo, vuelvo a corregir, vuelvo tal, al día siguiente vuelvo a entrar y vuelvo a corregir lo anterior. A lo mejor escribo ese día una, dos o tres páginas, corregir todo lo hola, anterior. Soy muy metódica. ¿Sí? hola, ¿ahí ¿Ahora? me Sí. escuchas? Sí, sí.
Así, no, Sí, no, sí. sí, perfecto. Aquí nos quedaríamos, nos faltaría mucho tiempo. Esta entrevista va a tener otra parte, seguro que sí. Y quería que nos contaras, para ir como cerrando, sobre, a ver, hay un tema que es recurrente en tu obra, que es el símbolo, ¿sí? El pensamiento simbólico, Sí. que de alguna forma heredamos pues de nuestros ancestros grecorromanos, toda esta cultura del antiguo Egipto. Cuéntanos un poco sobre ese mundo simbólico, la relación que tiene con la vida humana, digámoslos, qué importancia tienen en nuestras vidas los símbolos, qué es un símbolo y por qué ese interés por este tema, por los símbolos. Como decía, yo hice esa historia, ¿no? Y al final me di cuenta de que si no entendemos la esencia, esa parte holística o espiritual del ser humano, no entendemos al ser humano en su globalidad. En el mundo moderno se quiere hacer todo el exterior, es decir, incluso yo soy de la rama jurídica y se quiere imponer al ser humano los valores, las normas, todo desde el exterior. Es el Estado el que te dice cómo te comportar, pero eso nace del interior, ¿no? Y a lo largo de la historia, eso le ha dado, digamos, la religión, la filosofía, las creencias propias, ¿no? El descubrirnos quiénes somos. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado la religión se confundió con la política, ¿no? Y tenías, para llegar a esa divinidad, teníamos que pasar por un intermediario. Pero que se confundió con esa política, con ese cristianismo que era la República Cristiana y que fue heredero del imperio romano y delegaba el poder espiritual en la iglesia, el poder temporal en los monarcas para que defendieran la propia iglesia. Pero en todas las creencias, desde el paleolítico, cuando hacían las pinturas en las cuevas, al final de lo que trataban era de conectar con la divinidad. ¿Por qué? Porque se entendía, lo llamemos como el mito que queramos poner en las diferentes culturas, que al principio todos teníamos la capacidad de conectar directamente con la divinidad, pero al final la perdimos. Llámese el pecado original, lo que se llame. La perdimos esa capacidad y solo hay personas ciertamente dotadas que todavía tienen esa capacidad. Por eso en las tribus, en el Paleolítico, utilizaban los chamanes. La misión del chamán era que toda la tribu llevara la conexión de toda la tribu de la mano hasta conexión con la divinidad, porque habíamos perdido esa capacidad. ¿Y qué nos permite llegar a eso? ¿Qué nos permite llegar a la divinidad? El símbolo. El símbolo, por ejemplo, utilizado por los místicos cristianos, como fue San Juan de la Cruz, que utilizaba un símbolo que era el montecillo para instruir a las monjas y para ver cómo llegaban a esos estados de arrobamiento, de éxtasis, de conexión con la divinidad, como pudo ser en su momento la mística francesa Marguerite Porete, que utilizaba la figura del rey Alejandro bajo ese paradigma del amor cortés, del amor, de ese amor medieval, del amor cortés, inspirada muy probablemente por San Bernardo de Claraval. Entonces el símbolo es ese elemento que nos conecta con la divinidad, pero que nunca debemos venerar por encima de la propia divinidad, porque si no se convertiría en idolatría. Y antes de una vez hemos llegado a la divinidad, hay que desechar el símbolo. Es decir, el símbolo es el que unifica. Somos seres fragmentados y debido, como vemos en el mito, pecado original, nos fragmentamos y lo que tenemos que hacer es volver a la esencia, a la unidad. Y para eso se utilizan los símbolos. Porque ¿cuál es la definición de símbolo en la antigüedad? El símbolo en la antigüedad era un elemento que se había dividido en dos y que cada parte cogían dos personas, de tal forma que cuando se volviesen a encontrar y viesen esos dos elementos, reconociesen, por ejemplo, una deuda que tenían, un compromiso como era darle hospitalidad o cualquier otro compromiso. Pues ese es el símbolo. Entonces, lo que parte es de que algo que se ha fragmentado y debemos volver a reunificar. Eso es lo que trata el símbolo. Y están todas las culturas, como decíamos, desde el antiguo Egipto hasta el mundo helénico, el misticismo cristiano, el chamanismo y después en Europa se utilizó por todas esas corrientes esotéricas que, como dice un jesuita, un profesor de universidad en España, Pedro Álvarez Lázaro, se convirtieron en escuelas de formación del ciudadano donde se instruyeron las élites políticas del norte de Europa y donde se divulgaban los principios de Estado liberal. Es más, uno de los principales desarrolladores de la separación de poderes fue Montesquieu y Montesquieu pertenecía a una de estas sociedades.
Y Entonces, de digamos, eso trata. sí, qué Así. te llamó la atención, el interés por este tema? ¿Qué te llevó como a adentrarte en este mundo, en este pensamiento simbólico y un poco el impacto que esto puede tener en la vida de un individuo hoy, ¿no? Claro, ¿cuál es el tema? Que en el mundo actual tendemos a cercenar, con lo que decimos, a cercenar el ser humano. Es decir, ¿Mm? solo esto pasó en la Ilustración. En la Ilustración había un lema que decía, o sea, pasamos de un mundo religioso hasta que vino la Ilustración, ¿no? Que supuestamente desplazó a toda esa conexión con la divinidad. Ya no queríamos saber nada de la divinidad. ¿Y qué se decía en la Ilustración? Lo que no veo no existe. Exacto. Sabemos que no vemos muchísimas cosas y que existen. Están los microbios. Bueno, microbios, mira las cabezas ¿no? Para Sí, decir que no existe. Incluso se habla ahora de la teoría de las cuerdas, ¿no? De partículas que ni siquiera todavía podemos percibir y que probablemente es las que son las responsables del movimiento del universo, ¿no? O sea, que estamos hablando de un paradigma completamente distinto. Entonces, ese paradigma de no veo, no existe, no tiene relación. Pero es que ya en la Ilustración para enfrentarse a este movimiento estuvo el romanticismo, que era el romanticismo, la vuelta a la mitología. Los cuadros románticos, eran aquellos que retornaban a la mitología, se rescata al gótico, se vuelve a los mitos y leyendas, a lo espectral. Recordemos, por ejemplo, a Gustavo Adolfo Bécquer en España y su precioso relato Leyenda del Monte de las Ánimas, ¿no? Rescatar sí, ese miedo, esa esencia de conexión con el más allá. Entonces, si pasó ese momento, hemos vuelto otra vez a cambiar, en la ciencia pura y dura y negar una parte de la realidad. Eso no quita que creamos en la ciencia, que para que el ser humano se desarrolle en su totalidad, que es necesaria. ¿Por qué? Porque al final los político no viene, esa es mi defensa y mi teoría, no vienen impuestos y no nos lo puede imponer el Estado, así que esa es es. la visión que tenía Aristóteles y que el cristianismo la cogió porque defendió dentro de la escolástica el aristotelismo. No, no los podemos imponer. Al final vienen de esa creencia de que tenemos algo en nuestro interior que nos hace ser, como somos plenamente libres, nos hace obtener la mejor versión de nosotros, pero también somos libres para obtener la peor. Podemos hacer las mayores maravillas y las peores maravillas, pero ya que tenemos esa esencia y todos compartimos la misma esencia, al final viene de ahí el lema libertad, igualdad y fraternidad. ¿Por qué? Somos libres para hacer lo que queramos, pero somos iguales porque compartimos el mismo origen, la misma esencia creadora, digamos. Y además somos hermanos. Entonces, ¿cómo yo voy a poder hacerle daño a otra persona si al final es mi hermano? Sea del color, de la raza, de la clase que sea. Entonces, esos valores que vienen de ahí los hemos olvidado la base de los derechos fundamentales. Entonces, lo que creamos es gente que vive en el materialismo y que ha olvidado esa esencia y que ponemos Perfecto. clase. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si vemos al otro diferente como algo que no es igual que yo, al final terminamos por cosificar al otro. Y si Claro, piensa diferente a nosotros, justificamos que podemos agredirlo, que podemos discriminarlo, que podemos muchas cosas. Entonces, si la esencia de nuestros derechos fundamentales, la esencia de los humanos es esta, ¿cómo lo vamos a dejar? Cuando dicen sí, el conocimiento no exime de la ley, pero es que la mayoría ni yo estudié derecho y en España hay infinitas leyes como también hay en Latinoamérica, porque somos mucho de hacer leyes, que eso decía en el Imperio Romano, cuanto más leyes peor es, pero bueno, somos mucho así, de hacer leyes. No hay ningún abogado que se las sepa todas. Por eso los abogados que hacen se especializan ¿no? en penalistas, administrativos, en diferentes ramas. Pues eso, esa esencia, es importarse, esa regla de oro que está en todas las religiones y en todas las creencias, que trata a los demás como te gustaría que te traten ahí, proviene de ahí. Si olvidamos esta parte, al final tendremos una sociedad y una deriva que nos puede llevar a lo que decía Jung, a caer presa a la sombra colectiva. Y cuando caemos presa de la sombra colectiva, el colectivo es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Es capaz de decir, si la mayoría estamos de acuerdo con no sé qué, pues vamos a coger palos y apalear a la minoría que piensa completamente diferente. bien, Y así se construyen las sociedades, ¿no? Las sociedades son gente diferente que tenemos propósitos vitales diferentes y que venimos a este mundo a encontrar con nosotros
nuestro, pero que tenemos que vivir conjuntamente. Por eso Perfecto. volvemos a retornar. Este tema está implicado exterior. A que no conozcamos y no reconozcamos este tema y lo repudiemos, no podemos realmente construir esas sociedades mejores y más desarrolladas. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos acorta, tenemos pues muy pocos minutos ya y simplemente preguntarte por, además de tus 15 libros, ¿no? Que tienes publicados, tienes también un canal, el cual ahorita en nuestro chat vamos a poner la dirección de todas las redes y del canal de Ibiza. Cuéntanos sobre un poco sobre este canal, brevemente, la importancia de la comunicación, ¿no? Y el nuevo formato de video vertical en cuanto para utilizarlo y finalmente, un consejo para los jóvenes estudiantes, ¿qué les dirías que están pensando que estudiar, por ejemplo, o los que ya lo hacen y quieren arriesgarse a escribir? Bueno, un últimas palabras para ellos. Sí, mira, primero del canal, yo creo que al final Sí. un escritor lo que quiere es comunicar, ¿no? Y para llegar al máximo número de gente y compartir, porque al final nos tenemos que comunicar con sociedad, eso decimos, si todos somos hermanos, tenemos que compartir las visiones y lo que aprendemos para al final mejorarnos como colectivo. Entonces lo podemos hacer también desde el mundo escrito, pero también ahora el vídeo nos ha dado una oportunidad. Pero es más, es que hay muchísimos jóvenes que digamos que no quieren ver un vídeo de 5 minutos porque no quieren tanta atención y lo que hacen es ver un vídeo de 1 minuto. Pues para eso también es la posibilidad. ¿Y qué es lo que yo divulgo en el libro? En el canal de YouTube, pues precisamente de lo que hablo en mis libros. Y es una forma de dar a conocer también mi obra. O sea, de aquellos temas, yo intento darlo de una forma digamos, más concreta, pero de aquellos temas de los que yo toco en mis libros son de los que hablo en ese canal de YouTube, que también es una forma de expresarme. Y respecto a lo que comentabas de los jóvenes, yo creo que uno tiene que preguntarse qué es lo que es la vida y no escuchar muchas veces a los demás, sino que es, si venimos a este mundo un propósito, hay algo que nos llama más, ¿no? Todos decimos que todos tenemos un don, todos somos buenos en algo. Yo, por ejemplo, soy muy mala cantando. Sí, yo pues querría cantar, pero ese no es mi don. Canto muy mal. Si me quieren para llamar para que para que llueva, perfecto, pero si no, muy mal. Entonces, que ellos se escuchen a sí mismos y busquen aquello que les llama la atención, aquello que realmente sí, por aquello que realmente sienten pasión y quieren destacar y que se dediquen a ello, aquello que vayan a hacer, que decidan, aquello por lo que sientan pasión, que intenten llevarlo, intenten desarrollarlo en su máxima consecuencia y se dediquen a eso, que decía, había un dicho que decía, dejaré de trabajar cuando haga aquello que me guste, ¿no? Cuando realmente trabajas con pasión, se te olvida que ya no es un trabajo, ya es un placer. Entonces, sea lo que sea, todos tenemos una habilidad, buscar cuál es esa habilidad e intentar desarrollarla y potenciarla al máximo y que son tan dignas unas habilidades como otras, porque al final no todos sabemos hacer de todo y como solo tenemos una habilidad, necesitamos de los demás cooperar para poder avanzar conjuntamente. Bueno, muchísimas gracias. Fue pues muy enriquecedora esta charla. Esperemos que podamos continuarla en otro momento y también de poder contar pues con Ibiza en algunas otras actividades con nuestros estudiantes. Ibiza, un placer, un gusto. Espero tenerte otra vez. Abrazos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por darnos la oportunidad en hablar, como decía un escritor español, del libro. Del libro, Un perfecto. Un abrazo. un Chao a abrazo. nuestros seguidores. Chao, Nos vemos en chao. la otra semana.